Viña, que ha estado con nosotros en esto, a la iglesia y tanta gente que nos apoya en lo que hacemos. Así que ahí después les cuento un poco lo que viene para nosotros. Ya, me toca compartir. Bueno, ¿cómo me veo primero? ¿Parezco pastor? Esa es la idea. Esa es la idea. Es más, cuando usted me dice, no pareces pastor, es un piropo para mí. Es a compliment, de verdad. Porque la idea, para mí en mi vida, es que realmente nos podemos meter en medio de la gente, estar en medio de ellos, no llamar la atención como hoy día, pero tratar de pasar piola, desapercibido, como sea. Porque creo que uno de los logros que puede tener la sal en la tierra es realmente sazonar, no dejar la comida salada, ¿cierto? Así que voy a hablar acerca de religión y un temazo. Y aquí creo yo que vamos a hablar de varias cosas y voy a tratar de sintetizarlo. Pero este es un no a la religión. Y la gente no me entiende, me dice, ¿usted es religioso? No, yo no soy religioso. Y les voy a explicar por qué. Y ese no a la religión es una protesta y ahí firma Dios. Dios está en contra de la religión. Religión, según la RAE, ¿cierto? Un conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad. Otros diccionarios son formas que busca el hombre para acercarse a Dios. Y usted sabe que en esta ecuación donde está el hombre, donde están las formas, esto cambia. Esto cae, a veces le apuntan, a veces no. Algunos dicen con las manos levantadas, otros dicen con uniforme, otros dicen no es con velitas, otros dicen no es que de rodillas, no es que en una procesión, no es que con cantos, no con una cadenita, no con cierta imagen, o sea, muchas formas que el hombre ha buscado para acercarse a Dios. Ahora, ¿esto significa que lleguen a Dios? Son formas y las formas cambian. Y he estado en diferentes lugares donde la forma cambia y veo igual a Dios. Entonces no tiene que ver con la forma. Y por otro lado, cristianismo, la definición sería, para los cristianos, es la forma que buscó Dios de acercarse al hombre. Cristo. Y esa es la forma que nosotros abrazamos. Entonces, entendiendo un poco la religión, quiero darles un ejemplo, una historia. ¿Qué es esta? Un grupo de científicos metió 5 monos en una jaula, en medio de la cual había una escalera con plátanos arriba de ella. Cada vez que uno de los monos subía a las escaleras para agarrar un plátano, a los demás les arrojaban agua fría desde afuera. Así, luego de un tiempo, los monos empezaron a atacar a aquel que intentara subirse a la escalera, porque los iban a mojar a ellos, ¿cierto? Los científicos sustituyeron un mono por otro mono. Naturalmente, lo primero que hizo el nuevo mono fue subir las escaleras por sus bananas. ¿Y qué hicieron ellos? Le pegaron. Este pobre mono no sabía por qué. Entonces los científicos cambiaron otro mono. Sucedió lo mismo. Además, el primer mono sustituido, que no sabía nada del agua, que no había visto nada, solamente golpes, atacaba al nuevo igual que los otros. Poco a poco los científicos fueron cambiando los monos viejos que conocieron la ducha de agua helada por monos nuevos. Como resultado se formó un grupo de 5 monos que jamás fueron castigados con agua al intentar alcanzar los plátanos. Pero cada vez que se subía uno, los atacaban así. No habían experimentado el agua, no habían experimentado ninguna de las cosas, sino los golpes. Pero ellos, sin saber esto, simplemente atacaban al mono nuevo. Si pudiéramos preguntarle a los monos ¿por qué atacan? Es seguro que la respuesta sería, no lo sabemos. Siempre se hizo así. Esto para nosotros como deducción científica sería el comportamiento religioso de los monos. Claro. ¿Por qué? Porque están haciendo algo no porque ellos lo hayan vivido, sino porque alguien les dijo que se hacía así. Entonces, en un sinnúmero de religiones y de cosas que nosotros conocemos, tenemos mucha gente que sigue como monos las cosas que hacen otros. No porque la hayan vivido,
No porque esté en el centro de su creencia, no porque hayan tenido una enseñanza de esto, sino porque como monos fueron haciendo lo que el otro hace. Así me encontré con un doctor en teología en Cape Town hace años atrás, y él era un hippie antiguamente. Entonces me contó que lo echaron de la iglesia porque hacían toda una procesión donde tenían que doblar para la izquierda con los incensarios y partía con los incensarios para la izquierda. Entonces él decía a su compañero, ¿y por qué no doblamos a la derecha? Y no, es que no se hace así, y doblaba para el otro lado. Y ahí lo echaron. Nadie sabía por qué se doblaba para la izquierda y no para la derecha, pero bueno, este es un comportamiento religioso. Entonces lo que hace la religión es tratar de decirnos cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, por medio de experiencias que quizás antepasados tuvieron. ¿Esto significa que funciona hoy día? No. Y por eso nos encontramos hoy día con un sinnúmero de creencias religiosas que dicen acercarnos a Dios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un hinduista, tenemos un musulmán, tenemos Hare Krishna, tenemos un sacerdote católico, tenemos un pastor pentecostal y tenemos un hippie. Y ustedes se preguntarán quién es el gallo del bolso. No, ese es de la viña. Anda con su café Starbucks para todos lados. Hace poco estuve con una iglesia de Córdoba, Argentina, y estos locos son así, los aviva. Ya, si usted se da cuenta, todos estos, o la mayoría de estos, se diferencian de los otros. Entonces el hinduista se viste de una forma, el musulmán se viste con una ropa que obviamente que en Medio Oriente es espectacular. ¿Por qué? Porque es súper fresquita. ¿Cierto? Súper fresquita, sí. Entonces, claro, en su forma natural, pero cuando esto pasa a ser una religión, lo único que sirve es para diferenciarnos de otra persona. Yo soy así, tú no eres como yo. Yo hago esto porque yo creo esto, no creo lo que crees tú. Entonces lo que hace la religión en sí es hacer una diferenciación entre la persona que cree y la que no cree, o la que cree y la que cree otra cosa. Entonces, esta religión lo único que hace es poner conceptos en nosotros que nosotros seguimos como monos. A ver, este ejemplo lo he hecho acá, así que no lo voy a probar de nuevo, ya me van a pillar. Pero clásicamente uno dice en la iglesia, oremos y hacen esto. Y automáticamente, ¿cierto? Es como dentro de la cosmovisión, dentro de todo su... Lo único que hace es esto, sí. Automático. En África hacen esto. Apenas uno dice oremos. O cuando le digo a un hermano de la iglesia, bendice a tu hermano, lo primero que hace, Dios te bendiga. Pero no le da ni una platita, no le dice lo lindo que está, porque bendecir viene de hablar bien, ¿cierto? Entonces no hace nada más que Dios te bendiga. Es más, ni siquiera lo bendice usted mismo, sino que manda a Dios que lo bendiga a él. Entonces, es más, ¿dónde saltaban esas preguntas en mí? Yo conocía a Dios en una iglesia pentecostal. Entonces, claro, hacían oración y nos poníamos en oración. Y cuando nos ponían en oración, decían de repente, ya José, y tú los levantas de la oración. Y yo estaba parado. Entonces ¿tendré que tomarlo en brazos así? No, venía de antiguamente cuando el pentecostal oraba de rodillas. Y estaban de rodillas y el último que oraba los levantaba de la oración. Muchas de las cosas que nosotros hacemos hoy día son conductas religiosas. Es más, déjeme decirle, usted se puede ver muy cool con un café, pero si la iglesia La Viña no varía en esto y cambia por último al Juan Valdés, no, vamos a pasar a ser otros religiosos más. Y me dicen, no, ese que anda con blue jean, sí, ese con camisita cuadro. ¿Cierto? Ese como parecido al Tichauer, así como... No, ese es de La Viña. Porque la religión en sí tiene que ir cambiando. La conducta de la gente va cambiando conforme al tiempo en que se mueve. Pero muchas veces cuando miramos a esta gente lo que sucede es esto, mire. Ellos en un contexto siempre se diferencian del resto. Y si usted pone mucha gente alrededor de ellos, esto va a pasar. Algunos de ellos van a seguir siendo diferentes. Entonces lo primero que le va a pasar a la persona que anda afuera es distinguirlo. Ah, este es de tal. Y lo otro que le pasa a uno cuando no es religioso y quiere acercarse a ellos, es por lo menos yo me pregunto si quiero ser Hare Krishna, si me gusta el color y también pelarme, cortarme el pelo. O si quiero ser hinduista, pregunto si tengo todas las lucas para ese traje, que es bastante caro. Y si quiero ser musulmán,
pregunto si estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque se hace una diferenciación entre la persona. Y hay otros que pasan más piola, más desapercibidos en medio de la multitud. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos conductas religiosas? ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron que eso no se hace? Y ninguno cuestionó nada. Yo estoy viendo algunos y sé que hay harto. Entonces, me saludan algunos desde la tribuna que un montón de cosas que nos acondicionan a ser religiosos, que realmente no tienen un sentido. Entonces, las diferencias de las religiones nos encierran en diferentes casitas. Esas casitas son religiosas, esas casitas dicen lo mismo. Nosotros somos de esto, no somos de aquellos. La religión tiende a hacer esto con todas las personas que la siguen. Entonces nosotros tenemos una cruzada que va en contra de la religión. Mientras las religiones nos separan por creencias, Cristo nos une por la fe. Es Él el que nos une y el que nos hace trabajar mancomunados. Usted nunca hubiese visto anteriormente al Tichauer y yo juntos. ¿Sabía por qué o no? Él es un cuico, así mal, su papá coronel de ejército y mi papá dirigente del MAPU, que se tomó un campamento. Y mi papá se tomó un campamento con mi mamá, porque los dos eran activistas políticos, del MAPU, y el papá del Tichauer, con la mamá, en otro lugar. Mientras mi mamá tocaba la cacerola así toda cochina, con carbón, con hollín, la mamá del Tichauer, la Rosvita, tocaba cacerolas de teflón. Y no lo tocaba ella, lo tocaba la nana realmente, no. ¿Por qué Dios nos une? Porque Él genera esto. Jesús genera unión entre las personas. Jesús deja nuestras diferencias de creencias en cosas y nos lleva a una creencia que es el Hijo de Dios y el amor de Él sobre nosotros. Él siempre que llega a un lugar va a tender a unirnos, no a separarnos, no a dividirnos. Él no empieza a sectorizar las personas, no. Lo que se genera hoy día es como mire la iglesia. Una iglesia internacional, una iglesia con gente de diferentes lugares, una iglesia con gente de diferentes profesiones y se sientan juntos por una sola persona, no por una religión. Y este es Cristo. Esto es lo que hace al final la fe. Esa fe en este Cristo mientras a nosotros nos dividen. Esta historia es una de las historias en la Biblia, a ver, créanme, que puedo hablarle muchas historias de religiosos o de religiones separando al hombre. Es más, le puedo contar cómo Dios estaba enojado en el tiempo de Isaías, en los primeros capítulos, y Dios con las cosas religiosas estaba hasta aquí. Y está diciendo, que lo voy a parafrasear ahora, está diciendo, sus lunas nuevas, sus fiestas solemnes, sus días de reposo, las tiene aborrecida mi alma. Ya no las puedo soportar. Cuando ustedes levanten las manos, yo miraré hacia otro lugar. Y cuando levanten su voz, no los escucharé. Pero hagan misericordia con el pobre. Pero atiendan a la viuda, atiendan al huérfano. Y si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, pasarán a ser como blanca lana. En ese tiempo el pueblo se perdió en esto. En ese tiempo el pueblo se perdió que a Dios se le tenía que adorar por formas. Pero Dios tiene un no a la religión y un sí a la relación. Por eso Él bajó. Es más, la Biblia dice en Juan 1, el capítulo 1, versículo 12, dice esto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas aquel que le recibió, aquel que cree en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Ya no somos hijos por obedecer una regla, ya no somos hijos por haber nacido de algún linaje. Él vino a ser para nosotros un principio y un fin. Solo Él. Pero vino a los de Él y los de Él no se dieron cuenta que estaba ahí. Ustedes van a ver los capítulos bíblicos cuando Jesús está caminando con los discípulos. El Mesías está caminando con ellos. Y los religiosos están preocupados de, ¿por qué no ayunan ustedes? Está el Mesías ahí. Y ellos no entendían que este 100% Dios había llegado a ellos para mostrarles un mejor camino.
para acercarse al Padre, su Hijo. Entonces en esta historia, Marcos 2, 1, 12, nos habla de esto. Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla y justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados te son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte en pie, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Esto es lo que trae una revelación de Dios, es ver algo que nunca viste. Cuando personas persiguen la religión, es clásicamente porque nunca han tenido una revelación de Dios frente a ellos. La revelación es quitarle el velo a algo. Algo estaba cubierto y de repente lo descubrimos. Eso es revelación. Y esto está hablando Juan en Primera de Juan cuando dice: este Hijo de Dios se nos manifestó, la vida se nos manifestó a nosotros. Lo que tocaron nuestras manos, los que vimos con nuestros ojos. Está hablando de un impacto, de una revelación. Ya no era lo que decía Isaías, ya no era lo que decían los profetas, ya no era lo que Moisés presentaba acerca del que iba a venir. Ya no era esto. Él se apareció a ellos. Entonces, problema número 1. Había una gran multitud. Estamos viendo este pasaje. Y la gente rompió el techo, corrió las tejas y entró. A ver, ¿qué pasaría usted en su iglesia? Bueno, aquí es difícil. Romper el techo tendrían que demorarse harto tiempo en llegar abajo, pero bueno, somos chilenos y podemos rescatar los mineros así, ¿cierto? Así que podría ser. Probabilidad. Pero imagínense que irrumpan la reunión de repente. Irrumpe la reunión, ¿qué haría el pastor? Los ujieres lo toman, lo sacan afuera, ¿cierto? Porque hay que todo en orden. ¿Qué hizo Jesús ahí? Se detuvo. Lo bajaron encima de él. ¿Ustedes cachan, entienden el desorden de esta cosa? Paja cayendo, cuestiones moviéndose, no creo que lo hayan hecho delicado. Y Jesús en medio de su prédica así como, ups, le cayó un paralítico. Es más, la gente pensaría: ¿y cómo esta gente lo pensó? No, esa gente pensaba fuera de la caja. Esa gente dijo: está lleno, necesito sanidad, como sea, la tengo. Y atravesó la cosa y llegó abajo. La segunda pregunta que nos haríamos: pero ¿cómo no pensaron en el paralítico? Bueno, si se les cae no iba a quedar peor. Ellos tenían una oportunidad y era la oportunidad de cambiarle la vida a alguien. No están calculando, no están diciendo que será decente. No, algo pasó en su corazón. Dijo: lo ponemos ahí como de lugar. Y eso es lo que nos afectó a nosotros cuando recién conocimos la fe. Es más, si usted quiere ver una buena sanidad, acérquese a un cristiano nuevecito. Ese tipo va a estar así. Ese es el que pasa la raya de gallina para allá, lejos. Porque ese hombre ha sido impactado por Dios, algo cambió su cosmovisión y ese hombre lo único que quiere ver es lo que nunca ha visto. Pero nosotros somos, y perdón que diga esto, lo que tomamos la fe como un evento religioso. Solamente de domingo. Y hay que estar aquí como para sentirse un poquito mejor. Y después salimos de aquí y es como ya lo logramos. Eso es un acto religioso. ¿Que usted tenga la obligación de venir un domingo a la iglesia? No. Búsquelo en la palabra donde está, en ningún lugar.
Usted debería congregarse con los santos y estar con ellos porque le hace bien, porque le gusta, porque quiere llegar y es más celebrar lo que Dios ha estado haciendo en medio de todos ustedes. Pero no, pero es que si no voy, Dios se enoja. No. Pero lamentablemente nuestras iglesias están llenas de personas que siguen a Dios en forma religiosa. Y es su domingo en la iglesia. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pésimo. Pero fui el domingo a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede acá? La gente religiosa, en vez de sentirse impactada por un paralítico que estaba enfrente de ellos, está impactada por este desorden que hay aquí en la congregación. Es más, ellos están escuchando a Jesús donde se equivoca para llegar y decir, este era. A ver, no voy a decir que levanten las manos, pero sé que nos va a interpelar a todos. ¿Quién se ha sentado ahí y se ha cruzado de manos y decir, a ver, ¿qué va a decir este? Eso no es de Dios. No va conforme a la palabra. No, esto es un ejemplo veterotestamentario, no neotestamentario. ¿Cuánto? Tenemos honestos. Bien, yo también. Sí. Montón de nosotros nos sentimos religiosamente jueces de los que predican al frente. Y si nos bajan el paralítico, vamos a estar preguntando, pero ¿cómo no atendieron esto? ¿Cómo? No nos va a importar si el paralítico se levantó o no, como no le importaba a esas personas. Y Jesús hace dos cosas importantes aquí. Créanme que yo creo que ese hombre no era un problema de pecado lo que lo tenía paralítico. Yo creo que lo primero que hace Jesús es perdonar los pecados porque es lo que más necesita el hombre en su instancia. Lo ve, tus pecados te son perdonados. Y después los otros están así. Y después hace la demostración. Levántate y anda. A ver, una pregunta. ¿Qué era más fácil? ¿Perdonar los pecados o levantarlo al piso? Y después que responda, hazlo tú. ¿Esto está en lo religioso? Es que ¿cómo va a ser? Entonces levántalo al suelo, usted. La fe sin obra es muerta. Muerta. Hombre espiritual. El hombre espiritual. Y aquí hay que hacer una especie de apología del hombre espiritual. El hombre espiritual no es una persona que anda como levitando. El hombre espiritual no se reconoce por cuántos versículos bíblicos se sabe. El hombre espiritual no se reconoce porque tiene un tic. Perdón, y si alguien lo tiene... Yo he visto personas que son tocadas por Dios y se mueven. Y esto puede pasar. Pero eso no significa que el Espíritu Santo sea friki. Nosotros reaccionamos friki cuando Él nos toca. Pero Él no es friki. Entonces, el hombre espiritual no se reconoce ni por la movidita, ni por el aleluya. No se reconoce. El hombre espiritual se reconoce por esto. No digo que esas cosas estén malas, no digo que el amén esté malo, no digo que el amén... No digo. Pero un hombre espiritual no se reconoce por cuán fuerte grita. El hombre se reconoce por esto, como le llaman los hijos del viento. Esas personas que van donde el Espíritu lo lleva. Es más, en cualquier lugar donde está, sea en la oficina, sea en el auto, sea en la plaza, el Espíritu Santo puede venir y este hombre puede hacer un alto y ser guiado por Dios sin hacer un om. El hombre espiritual camina y se da cuenta que esta persona necesita a Dios y se acerca y lo entrega. El hombre espiritual va en una cafetería y se da cuenta que la persona delante no tiene cómo pagar y le paga su café. Y cuando la otra persona le pregunte, ¿pero por qué así esto? Que te amo nomás. No está diciendo, no, es que lo que pasa es que tenemos justo reunión el domingo en la mañana a las 9, mira, una a las 10 y la otra a las 12. Entonces, pues, no está siendo como este vendedor barato que lo único que quiere es que le compren su mercancía. El hombre espiritual camina espiritualmente. ¿Es capaz de llorar con el que llora? ¿Es capaz de hacer silencio cuando alguien sufre y no necesita que le digan nada? Es un hombre que camina en el espíritu, hizo la conexión perfecta entre espíritu y carne. Es más, aquí una mención a mi amigo Ricardo Hoff, que acaba de morir, el pastor de Valdivia. Hicimos el funeral el viernes, hace unos días, el viernes pasado. Y Ricardo, para los que no sabían, era igual que Volver al Futuro, el científico Volver al Futuro. Era un alemán, tenía inclusive los mismos pelitos. Estuvo aquí algunas veces.
Y este hombre era ingeniero, pero no ingeniero simplemente de carrera, de cabeza. Él fue el que creó la primera máquina que se aceptó en el observatorio ALMA, ahí en el norte, como un robot para sacar un lente que valía muy caro y no querían hacerlo con humanos. Y él lo hizo, el pastor de la iglesia de Valdivia. Él lo hizo y salió probado y me acuerdo que me mostraba el robot y los sensores que le puso y ese invento, bueno, salió hasta en los diarios él, y era el pastor de la iglesia de Valdivia. ¿Cómo llegó a ser pastor? Ese hombre se enfermó a los 40 años y se enfermó gravísimo, tenía una enfermedad intestinal. Tuvieron que sacar su intestino grueso y ponérselo en el delgado y le tuvieron que hacer un conducto para el intestino grueso. Y ese hombre en ese momento sintió que le perdonaron la vida y empezó a llamar por teléfono para que le hablaran de Dios. Y alguien le habló y por teléfono fue lleno de Dios. Y empezó a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo. Y terminó siendo pastor 20 años después. Y así terminó su vida. ¿Y era un hombre que tenía intelecto? Sí. Pero su fe no ponía en telejuicio su intelecto. Es más, pudo hacer esta conexión holística que siempre buscamos, donde la ciencia, donde el corazón, donde la palabra están unidas. ¿Entienden esto? Lo hizo y al final hacíamos el funeral y sus hijos grandes, ya el mayor, daban las últimas palabras. Y decía, mi papá siempre nos dijo que tenía 20 años de gracia ya. Que había vivido 20 años gratis. Y yo siempre le reclamé a mi papá, decía el hijo, que no me gustaba su religión, que no me gustaba su iglesia, que yo no creía en esas cosas. Pero hoy día cuando veo a esta gente que se me acerca y me dice lo que mi papá ha hecho por ellos, ahora lo entiendo. ¿Cómo tener tanto amor y no tener un lugar donde darlo? Un hombre espiritual. Un hombre espiritual. Ya. ¿Dónde va? Usted va a decir, a la luna. ¿Se acuerdan de ese Challenger? ¿Se acuerdan? Esta es una historia detrás de esos boosters que tienen al lado, esos blancos boosters. Y sobre todo sobre el diámetro de ellos, por qué tan delgados. Entonces le preguntan a las personas por qué tan delgados los boosters que tenían de combustible a los costados del Challenger. Y la respuesta era súper simple, no era tan NASA. Era porque la fábrica donde los hacían tenía que pasar por un túnel para llegar al lugar de lanzamiento. Entonces el túnel era demasiado angosto para pasarlo, entonces tenían que hacerlo aflautadito, alargadito, para que pudieran pasar por ahí. Entonces viene, estamos hablando de mente científica, ¿cierto? Entonces preguntan, ¿pero por qué los túneles entonces lo hicieron tan angostos? Lo que pasa es que en Estados Unidos todos los túneles tenían, o la mayoría de los túneles tenían un estándar. Y ese estándar era una medida, ¿cierto? ¿Y qué es la medida que aparece ahí? 1.22 metros, que es el ancho del riel. Y de ahí se construye el tren hacia arriba con un poquito más de holgura. Entonces, por eso los túneles también se sujetaban a eso y por eso el booster tenía que ser así delgado. Después alguien preguntó, ¿pero por qué lo hicieron de esa medida y no lo hicieron más grande? Porque cuando se instalaron los rieles en Estados Unidos, los rieles que los instalaron expatriados de Inglaterra. Y los expatriados trabajaban con herramientas que habían traído desde allá de la instalación de las locomotoras allá. Y esos tenían esas medidas y por eso obedecieron esta medida estándar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en Inglaterra hicieron esto así? Porque cuando hicieron los primeros ferrocarriles, tuvieron que hacer ferrocarriles del ancho de las calles que tenían las vías romanas. Porque las vías romanas se habían usado por un montón de tiempo, eran las primeras vías y por eso los caballos ya habían marcado esas líneas y si ponían rieles más anchos podrían no quebrar el lugar porque esto ya estaba como bien compactado. Entonces tenía que ser del ancho de la vía romana. Y el ancho de la vía romana, ¿por qué fue así de ancho y no fue más grueso? Por el trasero de los caballos romanos. Sí, porque cabían 2 caballos romanos, entonces las ruedas tenían que estar al lado, no podían estar adentro para no perder el equilibrio, no podían ser tan anchas tampoco. Entonces obedecían al porte estándar de 2 traseros de caballos romanos. Entonces podemos entender que uno de los aparatos más increíbles de la historia, las medidas de sus boosters, están sujetas a 2 traseros de caballos romanos. Esa es la religión.
¿Y por qué hacemos eso? No es que mi mamá lo hacía así, ¿por qué eso no es que mi abuelita lo hacía así? ¿Por qué no? Y ahí llegamos hasta atrás con la cosa. Pero no generamos nuestra propia relación con Dios. No nos acercamos a Él a preguntarle. No, nos conformamos con lo que nos dice la persona de aquí adelante. Si el pastor lo dijo, se acabó. Y ninguno cuestiona. Es más, ¿cómo van a cuestionar si ni siquiera leen la Biblia? He hecho esta pregunta difícil acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿La he hecho, no? Ya, chiquillos. Ya, siempre tienen que ser honestos conmigo. Yo soy muy honesto con ustedes. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia completísima? Génesis y Apocalipsis. Ya. Miren, dejen la mano levantada lo que le han hecho y no es simplemente porque los quiero honrar, sino decirle esto. Mira, párese mejor para que vean la cantidad de gente. Párese. No, párese. Los que han leído la Biblia completa, de tapa a tapa, Génesis y Apocalipsis, y acuérdese que el Espíritu del Señor está aquí, el mismo que mató a Ananías y Zafira. Así que mire, los que han leído la Biblia de tapa a tapa, mire ahí. ¿Por qué cree usted que tanta gente es engañada por la fe? Tome asiento. Por ignorancia. Porque no han leído la palabra. Porque no se han acercado ellos a Dios, sino que han pedido que eso lo hagan otras personas por ellos. Y después la Biblia dice esto, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar ocupan con astucia las artimañas del error. Aquí habrá menos del 5% de la iglesia que ha leído la palabra completamente. Entonces yo los podría engañar. No lo voy a hacer. No se asuste. Ya. ¿Se acuerdan de esta película? Una de las cosas lindas que tienen las películas, sobre todo de monitos, es que nos hacen hacer cosas que nunca hubiésemos hecho. Es más, nos hacen vibrar con cosas que son increíbles. Más, esta película Up habla la historia de un hombre que tenía sueños junto a su esposa, su novia primero, después su esposa, y esos sueños nunca los concretaron. Es más, la historia es bonita en sí, en su final, pero en su principio es súper triste y realmente nos interpela a nosotros. ¿Cuánto seguimos viviendo nuestros sueños? ¿Cuánto seguimos viviendo con ese sueño que Dios tomó y puso en nuestro corazón y avanzamos en eso? ¿O cuánto en un momento ya nos quedamos solos, los hijos se fueron, o nos separamos, o en alguna forma la familia se perdió y terminamos sin nuestro sueño? Entonces en esto, esta película nos interpela. Y de verdad que no quiero terminar con como el hombrecito de Up. Es un buen término, sí, para los que se sientan que ya van a avanzar, es un buen término, terminar volando. Pero ya alguien voló. En Sudáfrica, no es una imagen de Sudáfrica, es de Estados Unidos, alguien más lo hizo, pero en Sudáfrica una persona específicamente dijo, quiero volar como el viejito de Up, y voló. Y me imagino a toda la gente, no, ¿cómo se te ocurre? No es que te podés morir, no, pero... Y él voló, lo único que quería era volar, lo único que quería hacer algo diferente, lo único que quería es no quedarse en el status quo, lo único que quería es romper esto y por último intentar. Y si se muere, yo lo honro, porque se murió haciendo algo que sí quería hacer. Se murió haciendo un sueño de su corazón realidad. Y de esto se trata nuestra fe. Nuestra fe no se trata de sentarse un domingo en la iglesia, nuestra fe se trata de vivir la fe aquí. De ver los imposibles de Dios, o sea, lo imposible del hombre, hacerse posibles en Dios. De hacer un salto a lo imposible y no solamente llegar aquí porque nos echamos a perder de nuevo. Vivir soñando. Vivir soñando, de esto era la fe. Esta es la fe que hizo hombres, y lo está diciendo Hebreo, está hablando de su héroe, que hizo apagar fuegos furiosos, ¿cierto? Cerrar boca de leones, salvar de naufragio. Esa es la fe. Y esa fe está con usted. ¿Y cómo está utilizando o subutilizando esta fe? Es un desafío de volar a lo up. Tomando un poco la campaña Yo Soy Parte. Me da pena ver los ladrillos ahí. De verdad. ¿Ustedes no entienden
que toda esta gente que sale, que visita, que va a África, todos nosotros somos como 750 personas que pasábamos continuamente por un lugar y no teníamos dónde congregarnos. Pero no, hay una iglesia que tiene el Hotel Marriott del domingo y está bien el hotel. Es más, en un momento pueden decir, no, es que estos gallos piden plata. Chiquillos, si nos conocieran de verdad, nunca pedimos plata. Nunca, es lo que más nos da lata a los pastores. ¿Quién pide plata? Nadie quiere hacerlo. Pero una mente religiosa lo que piensa, no, que esto se trata de plata. No se trata de plata. Se trata de cómo vamos a lanzar más jóvenes. Se trata de cómo van a llegar más a África. Apaga un poco el streaming. ¿Podemos hacerlo un segundo? ¿Está más controlado? Superior al resto, préndelo nomás. No. Nuestra fe es de una relación, es de caminar con el otro, es de creer en nuestros valores y avanzar en eso. Es salir de aquí afuera y no conformarnos con lo lindo de la reunión y lo lindo de las canciones. Es hacer nuestra parte, es vivir el cristianismo acá. Claro, como decía Tichauer, hay mucha gente que está esperando conocer a Jesús, pero hay otros que están sentados atrás porque quieren descubrirlo. A ver quién es este. A ver quién es el que está hablando. A ver si es verdad lo que él dijo. Y hay un montón de personas que se ponen en las congregaciones simplemente a tratar de descubrir quién es este chanta. No. Conocer a Jesús es diferente. Conocer que Él toque tu vida, que Él cambie tu vida, con eso termina todo. Y lo que nosotros necesitamos es conocerlo a Él. Amén. Quiero terminar esto. Le voy a pedir a Claudio que pase. Antes de irme a África estaba conversando en mis consejerías con jóvenes. Y conversaba con el Claudio. Y el Claudio estaba con un montón de cosas en la cabeza. Y entrampado y con la necesidad de Dios y que sus quebrantos y que sus cosas, y el diablo lo tenía enfocado en él mismo. Y me acuerdo que volviendo de África o estando en África me manda una canción que le salió de esto. Cuando escuché la canción yo me puse a llorar y esto es salió la adoración desde él. No estaba buscando qué cantar del Verguño, no estaba buscando qué cantar de cualquier otro cantante. Algo nació de él y esto es lo que hace Dios en tu vida. Nace algo de ti. Y la misión de nosotros es que este Cristo, esta revelación, nazca de ti, fluya de ti. Si te quedas como pegado en lo que nosotros hacemos, vas a quedar sentado por años. Pero ¿quién escuchó predicar al Ariel el otro día? Una joya en Dios. ¿Y cuántos Arieles hay sentado aquí? Ariel, lo hiciste increíble, te honro, hijo. Un aplauso para el Ariel. Todos podemos jugar en su equipo. Todos podemos jugar en su equipo, pero es tiempo de levantarnos y dejar de mirarnos el ombligo. Protestar en contra de la religión como el Señor lo hace y como yo lo hago. Y otros más también que reconozco que protestan en contra de la religión. Yo no sé si alguien sabe esto. Mi mamá se suicidó cuando tenía 37 años. Y el líder religioso del lugar donde estábamos, donde mi familia formaba parte y yo no, porque era un hombre en contra de la religión, dice esto delante del féretro de mi mamá: yo no debería hacer este servicio porque sé que esta señora está en el infierno. De ahí salí de la iglesia y no volví nunca más. Y Dios me encontró en la calle cuando estaba a punto de quitarme la vida y yo. Él me encontró. Ni lo busqué, Él me halló. ¡Aleluya! De ahí nace una canción y de aquí nace una canción y Consu, ven. Y también invito a la Consu porque otra de mis consejerías, cuando llegó la Consu hace años atrás, venía puro discutir a mi oficina. Y me peleaba y fueron como 3 citas de pelearme un arquitecto. Y de repente encuentra a Dios. Y hace poco me junté con ella y estaba haciendo ballet. Porque sintió que quería hacer ballet. Dije ya, esta es la mejor manera de mostrar lo que no es religión. Lo que es adoración. Y como dice la Biblia, Jesús hablándole a la samaritana, esa adoración que el Padre busca.